Tengo 83 años. Mi hija me dijo algo el mes pasado que no puedo dejar de pensar. Mamá, te estás convirtiendo en un riesgo de seguridad. Un riesgo de seguridad. Eso es en lo que me había convertido. Soy Margarita y necesito contarte lo que pasó cuando dejé de ser una persona y me convertí en un problema que necesitaba solución. Si eres más joven, esto podría ser en lo que temes convertirte algún día. Si tienes mi edad, tal vez alguien ya te haya dicho algo similar. De cualquier forma, nadie te prepara para esta parte. Estaba bien después de que Ricardo murió, o eso pensaba. La casa estaba silenciosa, pero me había acostumbrado a eso. Tenía mis rutinas, mi independencia. Entonces empecé a cometer errores. Dejé el quemador encendido después de hacer té. Olvidé que ya había tomado mis pastillas de la mañana y las tomé otra vez. No podía recordar si había cerrado con llave la puerta trasera. Nada catastrófico, solo pequeños deslices que se acumularon. Mi hija se dio cuenta durante una de sus visitas. Vio la leche en el armario en lugar del refrigerador, las facturas sin pagar en el mostrador, el moretón en mi brazo por chocar con el marco de la puerta. No dijo nada ese día, pero supe que estaba catalogando todo. 2 semanas después llamó. Mamá, he estado pensando, ¿qué tal si vienes a quedarte con nosotros? Solo temporalmente, mientras resolvemos las cosas. Código para, mientras decidimos qué hacer contigo. Dije que lo pensaría, pero ya sabía que no quería ir. El problema era que no tenía una mejor respuesta, así que fui. Hice una maleta como si fuera de vacaciones. Me dije a mí misma que solo sería por unas semanas. Mi hija había preparado todo. Sábanas limpias, toallas frescas, un cajón entero despejado para mis cosas. Los primeros días se sintieron casi normales. Cenas familiares, conversaciones, nietos pasando por mi habitación a saludar. Pero para la segunda semana empecé a sentirlo, la forma en que bajaban la voz cuando entraba a una habitación, la forma en que mi yerno preguntaba, ¿tomaste tu medicación? Cada mañana. No era una invitada, era una paciente. Una tarde quise caminar a la farmacia a 2 cuadras, solo para salir de la casa. Mi hija dijo, «Oh, déjame llevarte en coche». «Son 2 cuadras», dije. «Lo sé, pero ¿y si te cansas? ¿Y si hace mucho calor?» Y sí. La dejé llevarme. Me senté en el asiento del pasajero como una niña siendo transportada. Por la noche podía oírlos hablar a través de las paredes. No las palabras, solo el tono. Cansados, frustrados, preocupados. Yo era la preocupación. Después de 6 semanas le dije que me iba a casa. «Mamá, no creo que sea buena idea». «Es mi casa», dije, más bruscamente de lo que pretendía. Se veía herida, pero me ayudó a empacar. Volver a casa se sintió como respirar de nuevo, mi propio espacio, mi propio desorden, nadie observándome. Pero la verdad era que las cosas por las que mi hija se había preocupado eran reales. Estaba olvidando más, moviéndome más lento, sintiéndome menos estable. Solo que no quería admitirlo. Mi hija empezó a llamar cada mañana, solo para ver cómo estás, mamá. Pero se sentía como vigilancia. Luego sugirió la cuidadora. Se llama Patricia. Viene muy recomendada, solo unas horas al día. Acepté porque estaba cansada de discutir. Patricia llegó un lunes, mujer agradable, competente. Hacía listas, organizaba mis medicamentos, limpiaba cosas que no pensé que necesitaban limpieza. Pero todo lo que hacía me recordaba lo que ya no podía hacer. Decía, déjame ayudarte con eso, antes de que yo siquiera lo intentara. Rondaba cerca de la puerta del baño como si esperara que me cayera. Un día reorganizó toda mi cocina.
Puso los platos en un estante más bajo para que sean más fáciles de alcanzar. Le di las gracias. Luego lloré después de que se fue, porque mi cocina ya no era mía. Después de 3 semanas, Patricia tuvo una emergencia familiar. Enviaron un reemplazo, luego otro, cada uno con diferentes sistemas, diferentes formas de hacer las cosas. Para la 4ª persona no podía recordar ninguno de sus nombres, y el costo, 2.500 euros al mes. Mi pensión cubría quizás la mitad. Cancelé el servicio. La voz de mi hija al teléfono estaba tensa de preocupación. «Mamá, no puedes simplemente estar sola así». «He estado sola durante 15 años», dije. «Eso era diferente. Eras más joven». Y ahí estaba, lo que nadie quería decir directamente. «Ahora eres demasiado vieja, demasiado poco fiable, demasiado riesgosa». Mencionó la residencia asistida. «Solo mira a la mamá. Tienen un jardín hermoso, actividades todos los días». Fuimos un jueves por la tarde. El edificio era lindo, moderno, limpio, todos sonreían. Me mostraron un apartamento tipo estudio, explicaron el horario de comidas, la gestión de medicamentos, los cordones de emergencia en cada habitación. «Nunca tendrías que preocuparte por nada», dijo la mujer. Eso es lo que me asustaba, nunca preocuparme por nada, nunca decidir nada. Nunca hacer nada excepto estar contenida de forma segura. En el viaje de regreso en coche, mi hija dijo, «¿Qué piensas?» «Es muy lindo», dije. Pero aún no estoy lista para dejar de vivir». No dijo nada más, pero podía sentir su frustración. Esa noche, sola en mi casa, me senté en la mesa de la cocina. La misma mesa donde Ricardo y yo cenamos durante 40 años, y pensé, tal vez tienen razón, tal vez ya no pueda hacer esto. A la mañana siguiente necesitaba pilas para el control remoto, del tipo que Ricardo solía comprar en la ferretería. No había estado en esa tienda en años, pero caminé hasta allí de todos modos, 10 cuadras. Me tomó 40 minutos, el dueño me reconoció. «Señora Turner, no la había visto en años. Solo necesitaba pilas», dije. «Espere». Desapareció en la parte trasera. Salió con un paquete. Por cuenta de la casa, su esposo era un buen cliente. Caminando a casa, pasé por la biblioteca. Vi un cartel. «Se necesitan voluntarios. Programa de compañeros de lectura». Nunca había sido voluntaria para nada en mi vida, siempre demasiado ocupada, demasiado responsable, demasiado enfocada en mi propia familia. Entré, pregunté al respecto. La bibliotecaria, una mujer joven con ojos amables, explicó que necesitaban personas para leer con niños de primaria que tenían dificultades. 1 hora a la semana, dijo, los martes por la tarde, si estás disponible. Dije que sí antes de poder pensarlo. El siguiente martes conocí a Mía, 7 años, tímida. Luchaba con palabras de más de una sílaba. Nos sentamos en una mesa pequeña. Leímos un libro sobre un gato. Tropezaba con cada 2 palabras. «Tómate tu tiempo», dije. «No tenemos prisa». Al final de la hora había terminado 4 páginas. «¿A la misma hora la próxima semana?», pregunté. Asintió. Sonrió un poco. Caminando a casa, sentí algo que no había sentido en meses. Útil. No útil como cuando Patricia lavaba mis platos. Útil como si realmente hubiera hecho algo que importaba. Seguí volviendo. Cada martes. Luego empecé a ayudar a recolocar libros los jueves también. La bibliotecaria preguntó si podía venir los viernes. Había un club de lectura para personas mayores que necesitaba a alguien para facilitar. Dije que sí otra vez. De repente tenía un horario, no uno impuesto sobre mí, uno que yo elegí. Mi hija llamó. «Mamá, suenas diferente». «¿Diferente cómo?» «No sé, más ligera». Le conté sobre la biblioteca, sobre Mía, sobre tener razones para salir de casa.
Eso es genial, mamá. Pero ¿qué pasa cuando no estás en la biblioteca? ¿Sigues estando sola? Lo sé, dije. Pero ya no estoy solo sentada aquí esperando a morir. Se quedó callada. Luego, ¿es eso lo que pensabas que estabas haciendo? Sí, dije, y me di cuenta de que era verdad. Durante meses había estado en este patrón de espera, no lo suficientemente enferma para una residencia, no lo suficientemente capaz para ser completamente independiente, solo existiendo, esperando la próxima crisis. Pero ahora tenía los martes por la tarde con Mía, los jueves por la mañana recolocando libros, los viernes por la tarde con el club de lectura, cosas pequeñas, pero mías. Todavía olvido cosas, todavía me muevo lentamente, todavía tengo días en los que estoy demasiado cansada para hacer mucho. Pero también tengo días en los que Mía corre hacia mí en la biblioteca, emocionada de mostrarme que puede leer una página completa sin ayuda, cuando alguien del club de lectura llama para asegurarse de que voy el viernes, cuando importo a personas que no solo están preocupadas por mí. Esa es la diferencia, estar preocupado por versus ser valorada. Mi hija pregunta a veces, ¿qué pasa cuando ya no puedas ir a la biblioteca? Entonces pensaré en algo más, digo, y lo digo en serio, porque aprendí algo. Pasé meses siendo la preocupación de alguien, la responsabilidad de alguien, el problema de alguien, y me estaba matando, no físicamente, pero algo más profundo. Lo que me salvó no fue que alguien cuidara de mí, fue encontrar una forma de todavía cuidar de algo más. Aunque solo sea asegurarme de que Mía sepa que luchar con las palabras no significa que no pueda leer, que lento no significa estancado. Hubo alguien una vez, hace mucho tiempo, verano del 74, Arturo, quien me hizo sentir que podía ser más de lo que era. Pero esa es otra historia, otra vida. Lo que importa ahora es que encontré mi propia forma de ser más que la suma de mis limitaciones. Estoy agradecida por los martes por la tarde, por los libros que necesitan ser recolocados, por todavía tener algo que dar. Estoy agradecida de no haber dejado que riesgo de seguridad fuera lo último en lo que me convertí. Gracias por sentarte conmigo, por escuchar a una anciana que se negó a desaparecer silenciosamente. Si quieres sentarte conmigo otra vez, estaré aquí, todavía leyendo con Mía los martes, todavía encontrando razones. Cuídate, como sea que eso se vea para ti.